Buenas tardes para todos. Es un gusto encontrarnos acá esta tarde para compartir a partir de ahora, rogando siempre la inspiración y la compañía de los guías en este momento para todos. De esta charla que esta tarde hemos titulado acá, Mirada de amor. ¿Y qué mirada? ¿Y qué mirada? Voy a empezar contando una historia, porque la encuentro tan cercana a nosotros. Ustedes me dirán. En el año 1951, en la ciudad de Detroit, es una ciudad que está en Estados Unidos, nace este niño que acá es un poco más grandecito, que se llama Ben. Ben nace una fría noche de invierno y lo abrigan los brazos de una madre coraje. Ben es el segundo hermano y cuando su papá se entera que su esposa estaba cursando el segundo embarazo, decide dejarlos. Vivían en una situación bastante precaria, bastante difícil, económica y socialmente. Ben nace, les decía, en 1951 en Detroit, y nace con la tez morena. Entonces a las dificultades familiares que les nombraba, económicas, hacía hincapié también en las sociales, porque tener la tez morena en aquella época no era fácil, ¿no? Podemos recordar de personas que tenían que ceder el asiento en el autobús, en el micro, de no poder compartir los baños con las personas que tenían la tez blanca. En ese ambiente es donde nuestro Ben se cría, donde crece. Y un ambiente de mucha violencia, Su mamá, intentando resguardarlos, decide tomar tantos trabajos como pueda y alquilar habitaciones de hotel donde sus dos hijos, estuviesen un poco más seguros, ¿no? Que tuviesen un lugar, una habitación, un lugar cerrado donde pudiesen estar seguros para resguardarlos un poco de la violencia. Esta historia que yo les cuento llega de primera mano porque este personaje, esta persona, le cuenta su propia historia a otra persona que es un médico y es quien la cuenta. Y él cuenta que su madre siempre creyó en él y que estuvo atenta a todo lo que necesitaba en sus propias dificultades. Su mamá no sabía escribir, no sabía leer, pero sí tenía certeza de que ellos sí tenían que ir a la escuela y tenían que aprender a leer y escribir. Entonces dice que su mamá, que trabajaba en casas particulares, limpiando escuelas, hogares, tomaba todos los trabajos que podía, comienza a observar que en algunas casas de familias adineradas, cuando los chicos volvían de la escuela y eran recibidos por las institutrices, tomaban una merienda y hacían la tarea. Y eso a ella le llamó la atención. ¿Cómo podría ser para que sus hijos, que estaban solos, encerrados, porque ella buscaba resguardarlos, pudiesen estar cerca del conocimiento, de los libros? ¿Cómo podía ser? Y entonces se le ocurre algo. Cuando salieran de la escuela, les pide que vayan a la biblioteca central y que allí estén en contacto con los libros y que lean. Y se vuelve un poco más exigente y les pide que los viernes le den un pequeño informe de los libros que habían leído en la semana. Ella no sabía leer. Pero tenía la certeza de que iban a encontrar en la biblioteca a alguien que los ayudara, los acompañara. Y si podían ver el libro sobre animales o gatos y perros, bueno, que el informe diga algo sobre los perros o algo sobre los gatos.
tanto la querían y estaban tan deseosos de que ella estuviese feliz que lo hacían. Y en ellos se crea un hábito. Comienzan a leer. Despacio, de a poco, y en silencio comienzan a leer. La situación en la escuela no era buena para ninguno de los dos, pero sobre todo era muy dificultosa para Ben, porque sentía como niño un montón de cosas que lo llevaban a manifestar lo que sentía con violencia. Aparte de ser marginado por su condición social, económica, el color de la tez con la que nació, era tildado como el tonto de la clase. Se sentaba en el fondo, nadie quería sentarse con él y siempre estaba, como se dice, a las patadas. En algún informe escolar, el augurio era, en unos años, será un niño que seguramente termine en prisión. Y ahí este hombre cuenta que aparece el segundo creyente en él, que es un profesor de ciencias. Había un profesor de ciencias que no se daba por vencido con él y buscaba la forma de llegar. Se fue haciendo amigo, amansando, y buscaba la forma de llegar. Y Ben recuerda cómo un día este profesor aparece con una piedra en la mano y comienza a preguntarles a los chicos y a hablarles sobre las piedras y cómo las piedras se transforman, y hay algunas que son brutas y después terminan siendo preciosas, y los entusiasmó y le empezó a preguntar si ellos sabían qué piedra era esa. Y Ben cuenta cómo los miraba a todos y cómo empezó a fijar la mirada en él. ¿Y saben quién era el único en la clase que sabía qué era esa piedra? Ben. Pero cuando uno no cree en sí mismo, uno mismo piensa, ¿qué lo voy a saber yo? Si los brillantes, los inteligentes, los que están adelante, los que siempre responden no lo saben, ¿cómo yo, el tonto de la clase, lo voy a saber? Pero insistía tanto en que si alguno sabe cuál es esa piedra, y lo miraba tanto insistentemente que se animó a levantar la mano. Y ahí el profesor podría haber dicho, vos, Ben, lo vas a saber. Pero no. Se acercó y le dijo, vos lo sabés, ¿qué es? Y él se animó a decir, obsidiana. Y ahí el profesor nuevamente podría decir, bueno, el viento sopla a veces de acá y el viento a veces sopla de allá. La sabés porque podrías haber dicho cualquier cosa. No, le aplaudió su logro. Sí, es obsidiana. Muy bien, es obsidiana. Y cuando se estaba dando vuelta, tuvo el tacto o la idea de pensar que si sabía que se llamaba así, debería saber otra cosa. Y entonces le dijo, contanos qué más sabes sobre la obsidiana. Y Ben, de sus lecturas y sus tardes, solo en la biblioteca sabía un montón de cosas sobre la obsidiana. Y empezó a hablar. Que las rocas de este tipo, que se formaron en tal lugar, que la presión terrible durante años y el calor y el enfriamiento de repente, y un punto de inflexión en la vida de alguien. Ben, el tonto de la clase, como lo habían llamado en algún momento, en 2 años fue el mejor promedio del colegio. Se graduó de la preparatoria con honores y ganó una beca para entrar a una de las universidades más reconocidas en Estados Unidos. Quiso estudiar psicología, no le alcanzó. Y se presentó otra beca. Lo que él soñaba era ser médico. Y fue médico.
Y fue médico y fue neurocirujano. Y acá lo vemos. La historia de él también es muy conocida porque logró una hazaña médica, creo que en 1987, cuando conforma un equipo de 60 o 70 médicos en una operación histórica de 22 horas, logra por primera vez separar a dos hermanitos siameses que tenían una unión cráneoencefálica. Son dos muchachos que tienen 30 años y hay fotos ahí en internet saludando. El neurocirujano pediátrico más reconocido en su momento en el planeta. Consigue la condecoración, el reconocimiento del presidente de Estados Unidos. Le ponen una medalla. Queda guardado y grabado en la historia de Estados Unidos. Y él le cuenta a este médico, y este médico nos lega la historia, que cuando su país lo premiaba, tuvo la necesidad de buscar a aquel profesor de ciencias. En primera instancia, para agradecerle, pero además porque estaba seguro de que ese hombre no tenía conciencia del impacto que él había tenido en su vida. Y fue a buscarlo. Él es Ben o Benjamin Carson. Y en esto de tener conciencia, tenemos conciencia de que nuestra mirada, y cuando digo mirada hablo de una postura existencial, ¿no?, frente al otro, que nuestra mirada condiciona necesariamente el vínculo con los otros. No solo el vínculo o la calidad del vínculo con los otros, sino las posibilidades de realización del otro. ¿Somos conscientes de eso? Esta pregunta no me la hice yo hoy, hace un rato, ahora. Esto es parte de un mito griego. Se llama el efecto Pigmalión, o se conoce como el efecto Pigmalión. Ahí está Pigmalión construyendo una estatua bellísima en mármol, con todos los detalles que él quería, que él soñaba. Y Pigmalión deseaba tanto que esa estatua fuese una mujer, tanto lo deseaba, que cobra vida, y es Galatea. En los años 60, hay dos investigadores que son Rosenthal y Jacobson en el Instituto de California. Comprueban con un estudio social, cultural, estadístico, que el efecto Pigmalión existe, que las bajas expectativas de una persona con respecto a otra impactan negativamente en el otro, y que las altas expectativas de una persona en otro también tiene su efecto positivo, tienden a confirmarlo. Ellos lo que hicieron fue a un grupo de docentes darles informes falsos que habían ingeniado, porque el estudio no se basaba en algo falso, sino que necesitaban que los docentes, los que impartían las cátedras, las materias, creyesen de verdad que esos informes eran ciertos y que alumnos que tenían sentados enfrente de ellos tuviesen un grado de inteligencia, estos estudios de inteligencia que habían hecho, tuviesen un grado de inteligencia superior a la media. Necesitaban que de verdad lo creyeran. ¿Y qué pasa a fin de año? ¿Qué pasó a fin de año cuando terminan las materias, cuando se hacen los análisis, cuando se ven los resultados? Esa creencia tendía a confirmar que las altas expectativas que los docentes ponían sobre sus alumnos confirmaban
exactamente eso. Aquí lo pongo. Las expectativas que tenemos, y acá no habla de expectativas, pueden ser tanto las positivas como las negativas, tanto de nosotros mismos como de otros, pueden, dicen en el estudio, acaban diciendo, pueden tener una influencia directa en el resultado final. De hecho, lo tienen. De hecho, lo confirmaron. Esa mirada, siendo positiva, con altas expectativas, esta postura existencial que decíamos, ¿no? Cómo nos paramos y cómo miramos al otro, cómo juzgamos lo que es o lo que puede llegar a ser. ¿Podremos hacerla de esta manera? Jesús nos enseñó tantas cosas, pero también nos enseñó a mirar. El Evangelio y todas las historias es un cúmulo de enseñanzas para que podamos mirar a otro con todo el amor y desprovistos de todo sentimiento de oposición íntimo hacia el otro. Es la mirada de Jesús con la mujer adúltera, con María de Magdala, con Zaqueo, con el hombre rico, con el joven rico, con Juan, con Pedro, con todos. Con todos. ¿Dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Dice Juana de Ángelis en Jesús y el Evangelio, en el capítulo 32, que se titula Psicoterapeuta. Habla puntualmente de la mirada de Jesús y dice que su mirada penetrante alcanzaba lo íntimo de la criatura. El ser integral no era aquel disociado de la legitimidad espiritual, lo que en realidad somos, que se presentaba hoy a los ojos físicos, y sí aquel que estaba construido de valores trascendentes en el campo de las formas, originado en la espiritualidad. Pensaba y sentía que necesitamos que nos miren para que nos reconozcan. Y humana y emocionalmente buscamos estar en el reconocimiento de alguien. Porque si me mirás con esta mirada, yo existo para vos. Y si existo para vos, yo no te soy indiferente. Y romper con la indiferencia para cualquier ser es abrir las puertas de la realización. Pensaba en cuántos hermanos nuestros no se caerían si otro hermano en humanidad pudiese decirle: sos un tipo extraordinario, sos una persona genial, sos la mejor mamá o el mejor papá que tu hijo puede tener, sos tan buen amigo, sos el mejor en tal o en cual cosa. ¿Cuántos no se caerían? ¿Cuántos? Perdón. Y pensaba también que esta mirada de amor, si bien uno lee y busca el mito griego y la confirmación del efecto Pigmalión por los estudios hechos en Estados Unidos, y estudia y lee apasionadamente sobre Jesús, y cada uno de nosotros lo ha sentido. Esa mirada de amor es absolutamente cierta y cada uno de nosotros ha sentido sus efectos.
Para alguno habrá sido la mirada de amor de su mamá, de su papá, de su hijo. Jesús nos ha mirado a todos y a cada uno, quizás con otros ojos físicos. Quizás han sido nuestros hijos, quizás ha sido una Belén, quizás ha sido un Rodri, quizás ha sido una Nancy, quizás ha sido un bebé que llega por primera vez al SEI, quizás ha sido un amigo querido, un esposo, una esposa, nuestros abuelos. Todos hemos sentido esa mirada de amor, absolutamente todos. La historia de Ben Carson me encanta. La siento tan cerca de nosotros como grupo humano, como grupo de trabajo, como institución, de la Casa Espírita del SEI, la siento tan cercana a nosotros. Siento que en la historia hemos conocido a muchos Ben y a muchas Ben a lo largo de los años. Y sobre todo la siento muy cerca a nosotros porque hay dos grandes estigmas, dos grandes cosas con las que rompe. Y acá me voy a volver a la alegría. Hace muy poquito, pero muy poquito, está en pañales. 22 de noviembre, nace una escuela para José. Una escuela para José es una propuesta que a través de una escuela de oficios busca brindar la herramienta de un trabajo digno a todos sus alumnos, a todos los que quieran participar de él. Un trabajo digno que nos permita romper círculos culturales y generacionales de justamente la falta de un trabajo digno. El modelo es un modelo espírita, es un modelo cristiano. Si tuviese que decir cuál es la metodología o la pedagogía, podría decir a grandes rasgos es el amor-conducta. Primero se ama y luego se enseña. Y es en ese orden. Primero se ama y luego se enseña. La educación es moral. Y es por educación, más que por instrucción, que se transformará el hombre. Primero amamos y luego enseñamos. Y entonces, como tantas otras actividades del SEI, entonces va derecho, así, a la indiferencia. Golpe certero, directo. Y la indiferencia desaparece. Desaparece en la esperanza de Jackie, en la concentración y en el esfuerzo de Gonza y de nuestro José, en la alegría de Wadi. Y lo otro donde ahí va a ser foco es en el alfabetismo. Porque la enseñanza del oficio es un motivador, un dínamo, un generador de energías, de entusiasmo, de ganas, de saber hacer, de crear, de conocer, y tracciona a la alfabetización. Porque para hacer una receta la vamos a tener que anotar, y para hacer una receta vamos a tener que medir y sacar cálculos y manejar dinero y saber cuáles son los costos y cuáles son las ventas y cuál es la ganancia, y tendremos que poder anotar pedidos que ojalá sean muchos
y llevar esos pedidos y vivir todos dignamente de un trabajo. Es un golpe o es un cierre a un ciclo, también cultural y generacional, contra el analfabetismo. Y acá lo vemos a Rodri en plena concentración, también haciendo una bellísima ensalada de frutas, perfectamente dispuesta en su individual. Me encantó como Mía Morena toca las letras como si tocara las teclas de un piano, soñando palabras, canciones, frases, pedidos, recetas. Mucha emoción. La escuela de José es un éxito. Y ustedes me dirán, pero dijiste que empezó recién. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Porque 20 años de trabajo en el SEI avalan que trabajar con amor y por amor para el otro, en contra de la indiferencia y el analfabetismo, absolutamente todo lo pueden. Absolutamente todo. Sepan disculpar la emoción y les agradezco profundamente la atención, el acompañamiento. Y bueno, además de agradecida, les pido que nos dispongamos para entrar al pase. Muchas gracias.